En este bloque vamos a seguir analizando esto de los géneros discursivos de Bakhtin, que desarrolló en Estética de la Creación Verbal. Como venimos desarrollando anteriormente, el problema de los géneros discursivos, ya hablamos del planteamiento del problema y definición de los géneros discursivos, que es el primer apartado. Sigue el enunciado como unidad de la comunicación discursiva, diferencia entre la unidad y las unidades de la lengua, palabra y oración, para lo cual hace notas aclaratorias, a lo cual involucra un debate con lo estructuralista de la teoría de Saussure y empieza a avanzar en este sentido de ver el enunciado como una unidad de la comunicación discursiva. ¿Qué quiere decir involucrar la comunicación a los estudios literarios, a los estudios de los géneros discursivos que venía haciendo Bakhtin? Como él involucra el contexto de la enunciación de esa esfera de la praxis social, tiene que ver con lo metalingüístico, que también lo desarrolla, con esto de involucrar a la comunicación en el desarrollo y el funcionamiento y la vida de los enunciados. Bakhtin, recordemos, es un creyente de que el vínculo entre la lengua y la vida es que la vida participa del lenguaje a través de los enunciados. Entonces, considerando esa perspectiva de la cual él va a crear esa teoría y esa crítica hacia lo que significa un enunciado a diferencia de una palabra y oración, tiene que ver con esa sugerencia a la lingüística textual que lo escribe en 1950 al respecto de haber leído Saussure. Él aclara que el lenguaje es una expresión del mundo individual del hablante. El lenguaje se deduce de la necesidad del hombre de expresarse y objetivarse a sí mismo. El lenguaje se restringe a la creatividad espiritual del individuo. Persisten en la lingüística las ficciones de oyente, el que comprende la corriente discursiva. Estas funciones dan un concepto distorsionado al concepto complejo, multilateral y activo de la comunicación discursiva. ¿Por qué? Porque él va a separar y a segmentar esto del hablante, escritor, autor, con oyente, lector, en una capacidad pasiva de recepción de mensaje. Lo vamos a ir desarrollando a medida de este teórico. En este curso de lingüística general, que es la crítica a Saussure, él va a decir que se expresan procesos activos en cuanto al hablante y procesos pasivos en cuanto al oyente. Esto genera una ficción científica. Es una posición activa la que tiene el oyente, pues puede completar la enunciación, puede estar o no de acuerdo, lo que puede ser una aplicación directa o una toma de posición, una acción concreta al recibir ese enunciado en particular. Toda comprensión de un discurso vivo, de un enunciado viviente, tiene un carácter de respuesta. Acordémonos que aquí empieza a funcionar esta idea del enunciado como un producto vivo, la vitalidad y la espiritualidad de un individuo hablante. Toda esta comprensión está preñada de respuesta. El oyente se convierte en hablante. Entonces, estos enunciados, como venimos diciendo, tienen la constitución de este hablante, escribiente, autor, productor de un enunciado, que también tiene que ver con una contestación a un discurso previo. ¿Qué quiere decir? Que en cada enunciación nueva tiene que ver con este eslabón de la cadena discursiva que puede ir para atrás en el momento presente y para adelante. ¿Qué quiere decir? Que este proceso de eslabón de la cadena discursiva, que lo estamos esquematizando en el bloque anterior, tiene que ver con este punto en concreto. Es el momento de la comprensión de un discurso que es parte abstracta, concreta y total de un proyecto discursivo. Cualquier habla cotidiana de los enunciados de los géneros discursivos primarios tiene que ver con esto. No puede desarrollarse un diálogo si no hay una coherencia y cohesión en esta cadena de enunciación y contestación compleja. Entonces el hablante es un contestatario. No es el primer hablante que haya interrumpido el silencio del universo, dice Bakhtin. Cuenta con la presencia de ciertos enunciados anteriores, suyos y ajenos, con los que en el enunciado se establecen sus relaciones. ¿Qué quiere decir esto? Como él va a empezar a impartir en esto de la discusión de la polifonía de voces expresada por mucho tiempo por Ducrot, y él va a hablar de un dialogismo, esto no significa que tiene que haber un diálogo concreto y literal, sino que el dialogismo de las voces en un enunciado funcionan en el mismo momento que es producido un enunciado. ¿Qué quiere decir? El dialogismo es una parte teórica más abstracta
abstracta y constitutiva de todo lenguaje humano, de toda práctica discursiva en este contexto de comunicación. Entonces, los enunciados los problematiza y se apoya en ellos para ser conocidos. ¿Qué quiere decir? Que cada enunciado, como es contestatario de otro, presume que ya lo conoce. Entonces, en su misma contestación está existiendo, está cohabitando ese enunciado anterior y ajeno. Todo enunciado es el eslabón de la cadena muy complejamente organizada de enunciados. Por eso, el hablante del curso de Lingüística General de Saussure no responde con el real participante de la comunicación discursiva. Esta es la crítica base que hace Bakhtin al curso de Lingüística General de Saussure, que lo escribió en 1920. Entonces, el esquema que propone Saussure falsea el cuadro efectivo de la comunicación. El papel del otro no se tiene en cuenta. Como veníamos diciendo, esto de los enunciados, palabras, oraciones, que se empieza a complejizar en estas esferas de la praxis social y en los géneros discursivos, Bakhtin va a desarrollar lo que es la primera tentativa de definición de discurso. ¿Por qué? Porque él aclara que discurso puede designar a la lengua como procesos discursivos. En vez de decir habla, se puede decir discurso. Para el pensamiento lingüístico es el menosprecio a la unidad real de la comunicación discursiva, que es el enunciado. El discurso puede existir en los enunciados concretos pertenecientes a los sujetos y pueden existir fuera de esta forma. Enunciado tienen fronteras muy definidas. ¿Qué quiere decir? El comienzo y el final de cada enunciación de los sujetos hablantes, oyentes. ¿Qué quiere decir? Cuando estamos leyendo, por ejemplo, un material de los géneros secundarios complejos, un libro, cada libro tiene una forma de explicar y mechar los géneros primarios. Entonces hay fronteras delimitadas, las voces, los textos, las paráfrasis, los silencios, todo esto está involucrado en esta frontera que delimita Bakhtin. Tienen principio absoluto y final absoluto, porque hay un intercambio de formas del decir, de forma del escribir. No es una unidad convencional, sino que es real. Esta es la crítica fundamental a esos conceptos de interacción propuesta por Saussure en el mecanismo del habla, que involucra los procesos fisiológicos, físicos y psicológicos del sujeto hablante. La lingüística ha desestimado a las formas de los enunciados por su carácter heterogéneo según su estructura y definición. El menosprecio de los géneros discursivos como formas relativamente estables y normativas del enunciado hizo que los lingüistas confundan enunciado con oración. Cuando él habla de esto de la heterogeneidad, esto de las múltiples voces que se involucran en un enunciado, va a dar paso a lo que Jacqueline Othier-Rebus va a definir como heterogeneidades mostradas. ¿Qué quiere decir? Que se muestra a la vez que se habla en forma de cita, comilla, bastardillas, en una forma mostrada marcada. También existe la no marcada, que es una ironía, que es una paráfrasis, que es una contestación de manera regular en un enunciado. Entonces, esta heterogeneidad que va a desarrollar en dialogismo Bakhtin va a ser retomada por las heterogeneidades habitadas en un discurso por Othier y también como las heterogeneidades constitutivas, a las cuales atraviesan a todos los discursos y a todos los enunciados en la esfera de la comunicación. Para terminar este enunciado bakhtiniano, los enunciados no son indiferentes unos con otros, ni son autosuficientes, sino que saben unos de otros y se reflejan mutuamente. Cada enunciado está lleno de ecos y reflejos de otros enunciados, con los cuales se relaciona en la espera de la comunicación discursiva. Todo enunciado debe ser analizado como respuesta a enunciados anteriores. Está lleno de matices dialógicos. Entonces, para seguir puntualizando estos conceptos de enunciados que tienen que ver con lo ajeno y con lo propio y cómo cohabitan en un enunciado con estas fronteras que hemos definido anteriormente, tiene que ver con que los enunciados ajenos poseen doble expresividad. ¿Qué significa? La propia, que es precisamente esa ajena, y la expresividad de un enunciado que acoge al discurso ajeno, al discurso otro. Se cita explícitamente y se pone de relieve. Los ecos de las interrelaciones dialógicas se perciben en estos casos con claridad.
no pueden ser analizados de forma aislada, es decir, no podemos realizar un análisis de los géneros, de los enunciados, del discurso, sin tener en cuenta otro discurso que median, otro contexto, otras formas del decir que puede unir y puede dar sentido a ese enunciado que está siendo producido. Entonces, sin tomar en cuenta esta actitud del hablante hacia el otro y sus enunciados, no pueden ser comprendidos el género ni el estilo del discurso, según Bakhtin. Y con este último párrafo nos despedimos de esta teoría que está expresada en Estética de Creación Verbal sobre de qué se trata los géneros discursivos.